Bien, vamos a pasar a la segunda ponencia del día de hoy. Está a cargo del licenciado Joel Orlando Báez Galarza. Licenciado, es docente de la Universidad del Este en Paraguay, con amplia experiencia en docencia universitaria y posgrados en posgrados en administración financiera y didáctica universitaria. Actualmente cursa 2 maestrías vinculadas a la investigación y a las TIC aplicadas en la educación superior. En esta oportunidad nos va a presentar el tema titulado Evolución de la contabilidad en América Latina, los desafíos y oportunidades en Paraguay y Perú, ¿no? Un tema también importante para tener en cuenta y cómo la contabilidad va evolucionando, ¿no? En esta oportunidad nos va a comparar dos países. Sería interesante tener la comparación de toda la región. Eh, Le damos la bienvenida, estimado profesor Joel, y le dejamos la sala, todo el público atento a su ponencia. Excelente. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Ok, excelente. Bueno, si me permiten, por favor. Bueno, no sé si se visualiza mi presentación. Sí, sí la podemos observar. Si le da pantalla completa, Ahí. ¿Está bien ahí? no, todavía no. Y ahora sí, ahora sí. Ok. Creo que hay un desfasaje en la señal del internet. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Cordiales saludos para todos desde la República del Paraguay. Maite Pavabepe decimos nosotros en idioma guaraní. Somos un país bilingüe. Tenemos dos idiomas oficiales. El primero es el castellano, el segundo es el guaraní. Y bueno, a más de 2.500 kilómetros de donde están ustedes, me gustaría aportar un granito de arena y en este día tan especial, empezando una felicitación para todos los colegas con el tema la evolución de la contabilidad en América Latina, desafíos y oportunidades en Paraguay y Perú. Bueno, nosotros en Paraguay eh, llegamos a tener el aporte muy valioso del doctor Paulino Aguayo Caballero, que nos dejó esta definición. La contabilidad como cuerpo de conocimientos es una ciencia empírica de naturaleza económica cuyo objeto es la descripción y predicción cualitativa y cuantitativa del estado de evolución económica de una entidad específica realizada a través de métodos propios de captación, medida, valoración, representación e interpretación con el fin de poder comunicar a sus usuarios información objetiva, relevante y válida para la toma de decisiones. Perfecto. El doctor Paulino Aguayo llegó a esta definición después de que nuestra ciencia, como aquí lo dice, empezó de manera empírica y fue a lo largo del tiempo evolucionando, y mucha gente tuvo que hacer varios aportes y varios tipos de aporte para que podamos llegar a esto. De más está decir que la contabilidad es muy importante porque, en primer lugar, es una herramienta para tomar decisiones, nos ayuda en la transparencia y rendición de cuentas, es una base para la gestión y administración. También su estudio es o conlleva la formación integral y profesionalización del estudiante. Es relevante social y económicamente hablando, y
no podemos dejar de mencionar la utilidad que tiene la contabilidad en la vida personal y profesional de cada uno de nosotros. Bueno, en América Latina ha evolucionado desde sistemas indígenas de registro hasta convertirse en una disciplina profesional alineada con estándares internacionales. Empezó, como ya vamos a ver en unos minutos más, empezó de manera empírica y fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy. El contexto histórico y geográfico de la contabilidad en América Latina está profundamente ligado a los procesos coloniales y económicos que marcaron nuestra región desde la llegada de los europeos en el siglo XV. O sea que podemos hablar que la contabilidad empezó a evolucionar, entre comillas, a partir de ese momento, ¿verdad? O es eso lo que muchos autores piensan, ¿verdad? Lo que muchos autores nos dicen. En la época precolombina, sociedades como los aztecas, mayas, incas y también los guaraníes llevaban registros contables rudimentarios. Rudimentarios, tal vez se los considera rudimentarios ahora, pero en su momento y para ellos eran perfectamente correctos, ¿verdad? ¿Por qué correctos? Porque cumplían con el objetivo que era seguramente registrar las transacciones de esta gente. Sin embargo, la conquista y colonización española, estos sistemas fueron prácticamente sustituidos por la contabilidad europea, especialmente la italiana y española, que era la dominante en ese momento. Ahí podemos hablar, como ya lo dijo mi predecesora, podemos empezar a hablar ya de Luca Pacioli, que en el año 1494 dejó constancia escrita. Muchos dicen que él fue el creador de la partida doble, otra gente dice que nada más lo que hizo fue transcribirlo, dejar registro, dejar constancia escrita de eso. Bueno, eso ahora no es discutible en este momento, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que en 1494 él, apareció el primer escrito de este señor. Los mayas aportaron un sistema de registro que consistía en manuscritos, como vemos ahí en esa imagen, donde registraban los actos de comercio de ellos en aquella época. Los aztecas llevaban cuentas de tributos mediante pictogramas, los incas a través de quipus y este abaco incaico que registraba también sus actos de comercio, y las relaciones económicas guaraníes de los indígenas guaraníes, que incluían sistemas de reciprocidad y solidaridad conocidos como yopoi, donde el intercambio no era mercantil sino basado en las necesidades del receptor, y la solidaridad comunitaria, diferenciándose del intercambio mercantil europeo. Entonces, podemos decir que hasta ese momento nuestros antepasados tenían ciertas formas, como dijimos ya, rudimentarias, pero que en la época cumplía con su cometido. Luego, con la introducción formal de la contabilidad en América Latina, que se dio en el contexto de la expansión del capitalismo allá por el siglo XV y que llegó inclusive hasta el siglo XVIII, donde podemos hablar de la transformación del feudalismo que se aceleró también con la revolución industrial.
esta introducción fue una herramienta esencial para la administración de los nuevos territorios. Por ejemplo, y como vemos ahí en imagen, al establecerse la colonia o las provincias, se crearon instituciones y reglamentos como las leyes de Indias para controlar, contabilizar mercancías, impuestos y tributos y así asegurar el flujo de recursos hacia la corona española, en nuestro caso, ¿verdad? Porque después vamos a hablar también de otros casos. La práctica contable se vinculó estrechamente con la administración pública y el control fiscal, que para ellos ya era muy importante en esa época. Imagínense lo que es ahora. Con la llegada de los españoles, se introdujo la partida doble, como ya dijimos recién, ¿verdad? La contabilidad se centró en el control de los recursos coloniales, especialmente en minería, agricultura y comercio. Se establecieron tribunales de cuentas para fiscalizar los gastos del Estado colonial o del Estado provincial. Geográficamente, la contabilidad se ajustó a las diferentes regiones bajo dominio colonial. España, Portugal y Francia, que tenían diferentes, que estaban geográficamente colocados en ciertas partes de nuestra conocida hoy como América del Sur, de América Central. España, por ejemplo, controló gran parte de América del Sur, Centroamérica y lo que hoy conocemos como México. Portugal se ubicó en lo que hoy día conocemos como Brasil y Francia tuvo presencia en alguna zona del Caribe y Canadá. Cada territorio, ya sea el español, el portugués y el francés, adoptó las prácticas contables provenientes de sus respectivas metrópolis, integrándolas a las condiciones locales, aunque manteniendo los estándares europeos como base. En el siglo XIX, durante los procesos de independencia y formación de los estados nacionales, la enseñanza y profesionalización de la contabilidad comenzaron a institucionalizarse en América Latina, con la creación de escuelas comerciales y posteriormente facultades universitarias dedicadas a este menester. Por ejemplo, México dice que fue pionero en la creación de la Escuela Superior de Comercio y Administración a finales del siglo XIX, más específicamente en 1845, donde en ese momento México tenía la prioridad de actualizar, por llamarlo de alguna manera, actualizar sus registros teniendo en cuenta que era un país en vías de industrialización. Bueno, tras la independencia de los países latinoamericanos, cada nación comenzó a desarrollar su propia normativa contable según la necesidad de cada uno. Se fundaron los primeros organismos reguladores y escuelas de contabilidad y la contabilidad se profesionalizó y se vinculó al desarrollo económico nacional, ¿verdad? Luego, ya en el siglo XX, tras varios procesos de industrialización y modernización, se consolidaron instituciones contables como colegios profesionales, se adoptaron modelos contables europeos y norteamericanos influenciados por el capitalismo y el socialismo, y la contabilidad se integró en los programas universitarios como disciplina académica. Entre los siglos XX y XXI llegaron para quedarse la globalización y las normas internacionales que bien ya estuvo hablando al respecto mi predecesora. Podemos hablar de las normas internacionales de información financiera, se fortaleció la auditoría externa, la contabilidad gubernamental y la transparencia fiscal. La digitalización también es otro tema de actualidad. Ha transformado los procesos contables con software especializado y sistemas ERP que hoy día son muy útiles en las diferentes instituciones, ya sea aquí en Paraguay y en la región. Bueno, con respecto a la evolución, estuvo siempre marcada por un proceso dinámico y multifacético, estrechamente desarrollado económica, social y políticamente vinculado, ¿verdad? En sus primeras etapas, la contabilidad estuvo influenciada por los modelos coloniales europeos
y luego eso fue, como ya dije, adaptándose a las necesidades. Durante la época colonial, los registros contables se orientaban hacia, hacia la administración de recursos y tributos impuestos por la corona, con un enfoque rudimentario, pero imprescindible para ellos en ese momento, teniendo en cuenta la gestión económica de las colonias o de las provincias. Con la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX, la contabilidad comenzó a expandirse y consolidarse como una disciplina esencial. Y aparte de eso, en este mismo periodo la influencia inglesa y francesa se hizo más evidente. O sea que fue evolucionando, ¿verdad? Es lo que podemos ir notando con todo esto. ¿Cuáles son las etapas de la contabilidad en la región? Las etapas históricas. En primer lugar, la colonial, que fue desde el siglo XVI al XIX. La etapa de independencia y consolidación a partir del siglo XIX. La etapa de modernización y regulación a partir de la primera mitad del siglo XX. Y la de internacionalización y globalización que se dio a finales del siglo XX en adelante. Las influencias externas, como ya dije, ¿verdad? Fue impuesta teniendo en cuenta ciertos rigores y ciertas necesidades de época. Las potencias europeas trasladaron sus sistemas contables a nuestro continente y con la independencia América Latina comenzó a internalizar estas técnicas, pero llevando, como decimos aquí, ya aguas hacia cada uno hacia su molino, ¿verdad? Desde entonces, diversas influencias externas como la francesa y las anglosajonas se sumaron al proceso contable latinoamericano y se tuvieron en cuenta también la homologación y la profesionalización, ¿verdad? A través de ciertos estándares internacionales a los que hoy día nos acogemos como profesionales del sector o del área contable. De manera adicional, la influencia dominante de grandes firmas como eh, ya también estuvo agregando algo mi predecesora, eso influyó bastante también. Y con todo esto, me permito afirmar que el desarrollo de la contabilidad es el resultado de diversas influencias externas que fueron a lo largo del tiempo adaptándose a ciertos requerimientos. Hoy día es demasiado importante el tema de la digitalización y de la automatización. La digitalización dice que es un proceso de convertir información analógica o física en formato digital, permitiendo su almacenamiento, procesamiento y transmisión mediante tecnologías digitales como computadoras y dispositivos electrónicos. Aquí en Paraguay, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho lo que se conoce como facturas electrónicas. Algunas entidades están ya adoptando hace bastante tiempo ese formato, de manera que la utilización del papel se vea reducido. Y también la automatización, que se refiere a la automatización de tareas repetitivas y manuales, como la entrada de datos, conciliaciones bancarias, generaciones de informes, que tiene que ver con esos software que son utilizados actualmente, ¿verdad? Que nos ayuda a reducir errores y también mejora la precisión en los registros contables, sin mencionar que eso repercute en la economía del tiempo, ¿verdad? Uno de los aportes más significativos de la aplicación de la tecnología en el sector contable es que la automatización es menos tardada y ayuda en el ahorro de los recursos. Por ejemplo, sabemos que aquí y en cualquier parte del mundo nuestro tiempo es muy valioso y los pagos que se realizan vía Internet son para nosotros, por llamarlo de alguna forma, espectaculares porque nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero. No, perdón, no tenemos que andar saliendo
saliendo a los bancos para realizar ciertas transferencias, ciertos pagos que hoy día se realizan a través de transferencias. Entonces, nos ayuda bastante este tema de la automatización. Desafíos de la contabilidad en América Latina. Grandes desafíos que sobrevienen a los cambios tecnológicos, optimización de los procesos tradicionales y dejar de ser únicamente un registro de transacciones y convertirse eh, eh, fundamentalmente nos ayuda a planificar, controlar y generar valor, o sea, la generación del valor refiriéndose al trabajo del contador, ¿verdad? La contabilidad deja de ser únicamente registral para pasar a evolucionar también en este siglo XXI. Entre Paraguay y Perú tenemos similitudes en desafíos y también en oportunidades. Con relación a los desafíos, podemos hablar de la adaptación a la tecnología, capacitación, educación continua, seguridad y calidad de la información, el rol estratégico del contador. En primer lugar, la adaptación a la tecnología sería la necesidad de integrar tecnologías digitales al trabajo en sí. La capacitación continua, creo que está de más hablar de eso porque es nuestra profesión es algo que está en constante evolución y el que no se capacita se queda atrás. Seguridad y calidad de la información es algo por lo que hay que velar teniendo en cuenta que todo tiene su pro y su contra. Entonces, si bien es cierto que nos ayuda bastante, también esto es riesgoso. Tenemos que cuidar nuestra información. Existe lo que se conocen como hackers informáticos que pueden robarnos nuestra información y bueno, eso nos causaría perjuicios muy grandes. Y el rol estratégico del contador que pasa a posicionarse como un asesor estratégico capaz de influir en la toma de decisiones empresariales. Con relación a las oportunidades, el impulso de la digitalización, que tiene que ser, tenemos que tomar esto como una oportunidad para aumentar nuestra eficiencia, la diversificación de roles profesionales que tiene que ver con las nuevas tendencias del rol del contador, la demanda creciente de servicios contables actualizados. Lógicamente el cliente o los clientes buscan personas que estén actualizadas y eso también ayuda al fortalecimiento de nuestro perfil profesional. Las oportunidades en Paraguay radica, por ejemplo, en la actualización de la formación académica para incorporar competencias digitales y tecnológicas. Acabé de decir que el contador que no se actualiza, lastimosamente, no va a poder seguir trabajando, o por lo menos de manera eficiente. En Perú, la profesión contable se beneficia de una alta demanda laboral y una oferta descentralizada de oportunidades. También nos habla de la digitalización y esto lo tomé del portal del Ministerio de Economía de vuestro país. Habla de la digitalización y la transformación digital y la capacitación en tecnologías avanzadas que hoy día nos ayuda a realizar nuestro trabajo. Como ya les dije, la contabilidad es el resultado de una evolución continua donde cada etapa histórica ha dejado huellas. Y bueno, y estas huellas en la forma en que registramos y cómo comunicamos nuestros registros. La misma evolucionó de prácticas rudimentarias a un sistema profesional y normado bajo estándares internacionales, manteniendo rasgos de su desarrollo histórico y socioeconómico. Vuelvo a recalcar la importancia de la evolución o de la evolución del profesional como contador, teniendo en cuenta que los tiempos han cambiado y van a seguir cambiando. Muchas gracias y estoy abierto a preguntas.
Muchas gracias, profesor Joel. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas con respecto, mientras van animándose a escribir sus preguntas. Bueno, yo quiero reducir lo que usted ha expuesto, ¿no? Desde la contabilidad, desde la época prehispánica hasta la globalización, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y cuáles son los retos y desafíos que el profesional contable tiene actualmente, ¿no? Entre la comparación que hace entre el contador de Paraguay y Perú, creo que en lo que coincidimos, yo sí resalto, es el rol estratégico del contador, ¿no? Si el contador actualmente sigue siendo alguien que solo registra o cree que solo va a llenar un registro de compras, de ventas, creo que va a quedar desfasado, ¿no? El rol estratégico en la actualidad es el más importante y como mencionaba también Mariciu, si sigue siendo un contador que ve solamente la parte financiera y no la ve como un todo, también va a quedar relegado, ¿no? Las normas de sostenibilidad actualmente están tomando una gran importancia y eso va a hacer que el contador, como usted aquí menciona también en sus conclusiones, que la contabilidad tenga una mayor esté relacionado con la conciencia crítica sobre todo, ¿no? Y la ética profesional en el nuevo profesional que se quiere formar, ¿no? En cuanto a la parte académica que también usted menciona, en que se tiene o se lleve a cabo, se incluya dentro de las mallas académicas las competencias digitales y tecnológicas, ¿no? Aquel contador que no domine o esté alejado del manejo de gran información a través del Big Data, la inteligencia artificial y todos los mecanismos o herramientas tecnológicas que existen para poder hacer un rol más gerencial, un rol más estratégico en la actualidad va a quedar desfasado, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar de la ponencia que usted nos ha mostrado el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una pregunta que, entre todas una pregunta estoy eligiendo nada más porque por el tiempo básicamente, ¿no? Si hay oportunidades más adelante con este contacto que estamos logrando realizar, ¿no? En conectarnos entre los diferentes países a través de esta herramienta, creo que es muy importante también compartir las experiencias que vamos realizando en nuestro campo profesional, docente y también investigativo. Aquí le hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué competencias necesita hoy el contador en Perú y Paraguay para adaptarse a los cambios tecnológicos, garantizar la seguridad de la información y asumir un rol estratégico con visión sostenible? Con relación a la competencia, yo creo que podría hablar en plural competencias, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta lo que estuve diciendo y lo que sabemos que es hoy nuestra profesión, eh, necesitamos dominar la tecnología, eh, necesitamos ser conscientes. Aparte de eso, usted también habló de lo que es la ética profesional, ¿verdad? Sabemos que es tan importante la ética, no solamente en la contabilidad, ¿verdad? Pero básicamente en contabilidad es muy importante mantener la ética profesional, aparte de un concepto bastante nuevo que es la responsabilidad social empresarial. Nosotros tenemos que ser, aparte de custodios de la información de nuestros clientes, tenemos que ser eh, un apoyo para que nuestros clientes puedan tomar la mejor decisión y eso requiere de bastantes competencias. Es un tema bastante amplio. Uno tiene que tener conocimientos generales y por sobre todas las cosas, buena voluntad, hacer bien las cosas, porque si no tenemos buena intención, entonces ahí no nos va a ir nada bien, ni a nosotros como profesionales, ni tampoco a nuestros clientes, ¿verdad? Claro, estimado Joel. Bueno, agradecemos tu participación. También queremos hacer reconocimiento a tu ponencia del día de hoy a través de una constancia de parte de nuestra facultad. Eh,
Voy a dar lectura, constancia. El decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de Ciencias y Humanidades hace constar que el licenciado Joel Orlando Báez Galarza ha participado en calidad de ponente en el webinar internacional con el tema La evolución de la contabilidad en América Latina, desafíos y oportunidades en Paraguay y Perú, realizado de manera virtual el día 9 de septiembre del 2025. Reciba la presente constancia a nombre del decano de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, el doctor Reyes del Carmen Hipólito César. Muchas gracias, estimado profesor, y esperamos contar con usted en una nueva oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad y por el honor. Listo, gracias. Vamos a pasar a la tercera y última ponencia del día de hoy.